me ocurrió otra cosa que anunciarme en internet. Mis requisitos eran que tenía que ser un hombre que gane $250,000. Ella se estaba ofreciendo como un artículo. Mira, tú no eres una buena inversión, pero yo te quiero rentar, me dice. Este hombre es un mentiroso, un manipulador. Pero como se dan besitos Pero ustedes. caíste en la trampa. Oye. Caíste en la trampa, Rebeca. Mira, oye, y son tan brutos que ni siquiera... Catfight. Ya yo no aguanto la situación. Esa gorda me tiene hasta aquí. Está tirada en una cama, es obesa. Ella tuvo un accidente en Venezuela automovilístico y quedó en esas condiciones. ¿Qué edad tiene ella? 48 años. ¿Pero cómo hago? O sea, estoy amarrado de pies y manos, Pero doctora. estoy ¿Cómo hago? agotada. Ya yo no puedo seguir ocupándome de tu hermana. Es tu hermana. ¿Ustedes dos cuándo fue la última vez que hicieron el amor? Doctora, yo no me acuerdo. Ya yo no tengo tiempo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor irlandés Oscar Wilde dijo: se llama matrimonio de conveniencia a un matrimonio de personas que no se convienen en absoluto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Este señor Oscar Wilde era muy ocurrente, pero siempre con una verdad enredada en esas ocurrencias que tenía. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Apolo, mi cuerpo todavía está bien cotizado y él me fue infiel. Ella solo es cuerpo y yo cerebro. ¿Y qué se hace con eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Michelle, tú eres la demandante. Identifícame quién es José, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, Pepe es mi esposo y hoy vengo a exigirle el divorcio porque él me ha sido infiel. Y yo tengo pruebas para corroborar que él me ha sido infiel. ¿Pero por qué es lo que quiero el divorcio? Pues porque antes de casarnos, o sea, antes de formalizar, hicimos un acuerdo. Y en el último punto, que le voy a mostrar. Ok. Gracias. Ok. Ah, esto es un acuerdo prenupcial. Ajá. O sea, ustedes se casaron con un acuerdo prenupcial. Ajá. Ok, y muy en el bien. último punto, doctora, dice que en caso de infidelidad, la persona dañada se queda con todos los bienes. Ah. Ajá. Entonces, como él me ha sido infiel, hoy yo vengo a reclamar mi dinero, mis propiedades, todo Hoy lo que está a mi solamente nombre. quiere quedarse con mi dinero, doctora. Y eso no es posible. Pero doctora, si Sí, ahí pero dice aquí que me habla ha sido mucho de infiel, yo vengo a reclamar lo que es mío. Aquí habla de depreciación y todo. Le voy a comentar. Como si tú fueras un aparato, no sé, un bien, Así un fue bien como se contrató, matrimonial. ¿Qué tal doctora. Así persona fue como es así? se contrató ella. Ok, bueno, ok. Vamos a ver, Michelle, explícame, por favor, los hechos del caso. Hace 7 años, doctora, yo estaba pasando por un momento difícil. Yo me fui de mi casa, o sea, mis padres me echaron de mi casa. Por algo te echaron de tu casa, ya te conocían. Cállate. ¿Por qué te echaron de tu casa? No, que no nos entendíamos ahí con mi papá. Entonces tenía unos problemas familiares ahí con mi papá, discutía mucho. Ajá. Entonces, pues, me echaron de la casa. Me quedé en la calle, me quedé sin dinero. Andaba de casa de amigas en amigas. No tenía que comer. Y bueno, me agarró la desesperación. Ok. Entonces, no se me ocurrió otra cosa que anunciarme en internet. O sea, pongo una foto mía. ¿Como un producto? ¿Como cualquier producto me- y servicio? Bueno, pongo una foto mía y pongo, soy una chava, tengo 19 años. ¿Me trajiste el letrero que pusiste en la internet? no, No me no lo traje. trajiste, ok.
Pusiste, soy una chica Ajá, de 19 años. que ¿Qué más? estoy estudiando y me ofrezco como mujer, como mamá. Pero mis requisitos eran que tenía que ser un hombre que gane $250,000. O sea, no pedía nada, o sea, te no pedía todo es cualquier el cosa, dinero, doctora, no por todo es el, favor. cállate, no todo es el dinero, también que tenga buenos sentimientos. Con $250,000 cualquiera puede tener buenos sentimientos, bueno, ¿no? Ahora hombre. resulta... No es dinero nada más, es buenos sentimientos acompañados. Ok, No, y perfecto. entonces ahí recibo varios correos, ¿verdad? Pero ahí había uno que a mí me llamó la atención porque fue muy directo. Entonces esta persona agarra y me pone, mira, tú no eres una buena inversión, pero sí estás bonita, pero yo te quiero rentar, me dice. ¿Cómo me quiere rentar? Primero me sentí como una prostituta. Sí, O sea, claro. me dolió, la verdad me dolió. Claro, pero te retó. Sí, no, es que estaba necesitada, o sea, estaba muy necesitada y pues estaba ansiosa, o sea, estaba muy mal, la Sí. verdad, doctora, estaba muy mal. Ajá. Y pues bueno, acepté, le contesté, ok, órale, vamos, y empezamos a salir una vez, 2 veces, 3 veces. Pues ahí me empezó a conquistar con detalles, que Tenía que chocolatito. invertir algo en mi flores. bien, tenía que invertirle algo, ¿Estaba mi en bien. silla de ruedas en aquel momento? No, ahí le voy a contar. Entonces, Ah. pues ahí la persona esta como que se me empezó a hacer muy falso, ¿verdad? Como todo hombre que cuando te quiera cortejar, pues... En fin, decidimos casarnos. Yo me enamoré de él, la verdad. Yo me empecé a enamorar de él con todos esos detalles. ¿Con toda Un esa día- inversión? Cállate. O sea, de verdad que sí. Cítame. Entonces, un día Hacen el antes... acuerdo prenupcial, que lo preparan Ajá. los abogados de él posiblemente. Ajá. ¿Sí? Me trae un día antes con un abogado, viene y me dice, mira, hacemos una cosa. Como tu belleza se te va a caer, como todo se te va a caer y yo no quiero estar con una persona fea, entonces cuando a mí no me gustes más, nos divorciamos y yo te dejo todo en la calle. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo me van a hacer eso? Entonces yo dije, ok, él quiere ser así, bueno, yo también me voy a asegurar. Entonces le dije, ok, yo acepto, pero yo también te voy a poner algo, un punto. Entonces le puse que si él me es infiel a mí, entonces quedamos que él me va a dar todas sus propiedades. No Y quiere doctora- nada. Simplemente me quiere dejar en la calle. Es una Ok. abusiva. En caso de adulterio, la parte inocente ha de tener todos los bienes y propiedades de este matrimonio. Exacto. Por Y yo infiel. tengo, doctora, yo traje un material donde se ve que esta persona me ha sido infiel. Donde él te ha sido infiel. Ah, yo quiero que usted lo vea. Ok. Vamos a ver, por favor. ¿Esta persona quién es? Ella es la enfermera porque este borracho, porque aparte de ser, no sé, es fiestero, borracho y mentiroso, pues esto se accidentó. Eso es mentira. Simple y sencillamente me quedé dormido en la carretera borra- saliendo del Ah, trabajo, sí, por sí, favor. sí. Por borracho se pasó eso. Y que se accidenta. O sea que la enfermera... Ah, se Vea, está... no, qué Yo la enfermerita. amaba, yo la quería. ¿A la enfermera? Claro, por Se ve supuesto. que la sí que la quieres como cantidad, como quieres a la No, y enfermera. doctora, y yo un ella año como que te pasé- quiere a ti también. Doctora, Uf, yo un año pasé cuidándolo así en silla de ruedas. se quieren muchísimo. O sea que tú pusiste una cámara... Yo puse una cámara oculta para que se vea que esta persona me es infiel y quiero nomás ahorita todo lo que es mío. O sea, todas mis propiedades, mi carro, todo lo que... Yo vengo a reclamar lo mío. Todo lo que tengo yo me lo quiere quitar, Tú me doctora. Y hiciste eso es infiel injusto. y nosotros eso es injusto, quedamos- totalmente no, Tú injusto. nosotros firmaste quedamos. esto. Tú firmaste el papelón. Así es, y fui infiel y lo reconozco. Entonces, este caso es facilísimo. Doctora, y Tan solo antes que veas- sigan envolviendo, porque esta es una persona que sigue envolviendo, que quizá le envuelva a usted, yo quiero que pase mi testigo, porque... No, perdóname, Bueno, hijita. digo, pero yo tengo un Perdóname, testigo. hijita, tú no sabes nada de mí. Ok, disculpe, De mí doctora. conoces muy poquito. Ok, disculpe, doctor. Dificilísimo. ¿Tú crees que todo el mundo es nadie- igual que tú? Es lo que pasa, Tú que todo- cállate. No digo que no, es que no hay alguien en el mundo que me pueda involucrar con palabras y mentiras y cositas. Y con pero $250,000 difícil los litigantes en mensuales. caso cerrado. Ok. Uy, ¿qué Dime, eran? Por cierto, anuales. porque ¿hay ahora algo todo más, es mío. algo más que me quieras decir de Sí, tu yo caso? tengo un testigo, doctora. Yo quiero que pase mi testigo para que le cuente cómo esta persona manipula, cómo Adelante, se doctora. aprovecha de Que la pase. necesidad de las mujeres. Ajá, bueno, háganle caso a ellos, que pase el testigo Voy también. a no, responder la todo verdad. lo que usted quiera, doctora. Adelante. Ya perdiste, mijo, Adelante, ya adelante, perdiste adelante, todo. Ya, silencio, por favor, ya. A ver, en tu cucha ahí te quedas, ¿ah? Ah, esta es la enfermera. Buenas tardes, enfermera. A ver, ¿Cómo mija, te cuéntale llamas? todo. Pues mire, Cuéntale. yo vengo a hablar la realidad sobre este hombre. ¿Cómo te llamas tú? Rebeca. Rebeca. A ver, Rebeca. Este hombre
es un mentiroso, un manipulador, un infiel, un falso. Pero como se dan besitos Pero ustedes. caíste en la trampa. Oye. Caíste en la trampa, Rebeca. ¿Qué cantidad de besitos se dan ustedes? Ajá. Yo soy indocumentada y vi un anuncio en internet sobre un hombre que solicitaba servicios de enfermera. Me comuniqué, fui a la No sé entrevista. ni para qué, si con una mujer así, yo no sé para qué necesitan Porque Porque enfermera. simple y sencillamente no me hacías caso. Tenía que tener a alguien que me Mentira, porque atendiera. te tenía cuidando Alguien que me súper atendiera en bien. esta condición. Yo tenía que tener a Te alguien, tenía por así favor. como un bebecito. Yo necesitaba tener a alguien que me Fuiste a atendiera en esta atender el condición. letrero, ajá, en la solicitud de enfermera. ¿Y qué pasó? Fui a la entrevista y a los pocos días me empezó a seducir. Él se dio cuenta de mis necesidades, que yo Sí, es quería cierto. arreglar mis papeles. Yo soy madre soltera, tengo una hija de 3 años. Y pues él empezó a decir que me iba a dar una casa, que me iba a arreglar Eso mis es cierto. papeles. Eso es cierto por el que sentimiento. Me iba a dar una Ve, mejor... doctora, cómo Pero tú no manipula. sabías que él era casado. Sí, pero me decía que estaba peleado con su esposa, que se iba a divorciar y que era una mujer fría, que no lo Y quería. lo es. que... Mírala nada más, interesada Él me también. decía que siempre me hablaba mal de ella, que no quería nada con... ¿Y te enamoraste de él o viste en él la posibilidad de resolver tu situación económica y migratoria? Las dos cosas, o sea, yo realmente sí lo creí una buena persona, lo creí con sentimientos, pero pues me di cuenta que nada más me estaba usando, que solamente me estaba manipulando. Ok, ¿Tú perfecto. crees que este animal va a tener sentimientos? Si lo único que piensa es dinero, Claro que dinero, sí, dinero, tiene dinero. sentimientos. Entonces, ahora, ¿en qué postura estás ahora? Pues en desenmascararlo. Quiero que yo vengo a testiguar a favor de la... Ok, perfecto. De la esposa. Muy bien. Voy entonces a hacer un corto receso y a la vuelta vamos a darle la oportunidad a José de que responda a esta demanda. Porque la verdad que él se ha quedado tranquilo, diciendo claramente lo que siente, aún sabiendo que ha firmado este documento que lo pone en una postura bastante peligrosa en el aspecto legal. Te vas a quedar en la calle. Regresamos Guarda después de silencio, este corto interesada. receso. No se vayan. Este físico, todo este cuerpo se lo hizo con mi dinero. No quiero, no puedo. Tienes no que puedo acostarte con él. Tienes que acostarte con él. Claro, No, no puedo. claro, qué posada, ¿no? Dos. Oye, y son tan brutos que ni siquiera... Catfight, catfight. Caso cerrado.